Buenas, en el video de hoy vamos a resolver este ejercicio que se llama suma de dos vidas útiles. La idea de este ejercicio es entender cómo es la distribución o cómo es una variable aleatoria que corresponde a la suma de dos variables aleatorias que tienen distribución exponencial. Vamos a leer primero el ejercicio. Un componente con una vida útil que se distribuye exponencialmente con una tasa de falla de 1 por 24 horas se pone en servicio con otro de reemplazo del mismo tipo que lo sustituye apenas este falla. ¿Cuál es la mediana del tiempo total hasta el fallo de ambos componentes? Entonces, antes de resolver el ejercicio, vamos a recordar algunas definiciones. En primer lugar, el ejercicio nos habla de mediana. Entonces vamos a recordar cómo es la definición de mediana. Entonces, definición, sea x una variable aleatoria cualquiera, no importa si es discreta, si tiene densidad. Decimos que un número real m es una mediana si cumple lo siguiente. Si cumple que la probabilidad de que x sea mayor o igual que m es mayor o igual que un medio y la probabilidad de que x sea menor o igual que m también es mayor o igual que un medio. Entonces vamos a recuadrar esto y vamos a intentar entender qué es esta definición. Entonces para explicar esto, lo que voy a hacer es un caso particular, pero en definitiva es el caso que nos importa para este ejercicio, que es el caso de una variable aleatoria absolutamente continua. Entonces lo que voy a escribir en el eje horizontal es x y en el eje vertical voy a poner a la función de densidad de una variable aleatoria x. Entonces supongamos que la variable aleatoria x tiene una densidad, por ejemplo, algo así. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo la mediana en este caso? La mediana va a ser un punto, por ejemplo por acá, m, tal que la probabilidad que está a la izquierda, esto es un medio, y la probabilidad a la derecha, que deja a la derecha, también es un medio. Es un caso particular este, porque para las variables aleatorias absolutamente continuas, voy a escribirlo como una... De hecho, funciona para las variables también que no tengan densidad, pero el caso que nos importa es este. Si x es una variable aleatoria absolutamente continua, entonces existe una única mediana y además lo que yo escribí en la definición como mayores iguales se transforman en iguales. O sea, lo que quiero decir es que existe una única mediana tal que la probabilidad de que x sea mayor o igual que m es la misma que la probabilidad de que x sea menor o igual que m y vale un medio. Entonces, para el caso absolutamente continuo, esta desigualdad y esta desigualdad se transforma en una igualdad. Bien, necesitamos otra definición para hacer el ejercicio. Porque nos dice un componente con una vida útil que se distribuye exponencialmente. Entonces vamos a recordar qué es que una variable aleatoria tenga distribución exponencial. Entonces, definición,
decimos que una variable aleatoria, decimos que una variable aleatoria x tiene distribución exponencial, de parámetro lambda, mayor que 0, si su función de densidad tiene esta forma. Vale lambda por e a la menos lambda por x, si x es mayor que 0, y vale 0 si x es menor o igual que 0. Entonces, ejercicio, probar que esto define una función de densidad. Si x tiene distribución exponencial de parámetro lambda, lo vamos a anotar de esta forma. X con un ñoqui ponemos exponencial lambda. Entonces ahora sí, cierro el cuadro. Bien, entonces ya estamos prontos para resolver el ejercicio. Vamos a definir lo que precisamos. Entonces voy a poner solución. Ahora esto es la solución del ejercicio. Entonces sean x1, la vida útil, o el tiempo de vida útil, si quieren, del primer componente, y x2, la vida útil del segundo componente. Por letra, sabemos que x1 y x2, tienen distribución exponencial. Y en la letra dice de tasa 1 en 24 horas. Con las distribuciones exponenciales, el parámetro, en realidad esto depende un poco de cómo se parametrice, pero para efectos del curso vamos a decir que el parámetro es la tasa. Y acá tenemos dos formas de hacer este ejercicio. Podemos pensar, como está planteado el ejercicio, que es 1 en 24 horas, o lo podemos pensar como 1 en un día. Entonces, podemos pensarlo como que x1 y x2 tienen exponencial de parámetro 1 sobre 24, o lo podemos pensar como que son exponenciales de parámetro 1, o sea, 1 en un día. Es totalmente análogo. Vamos a suponer otra cosa. Supondremos que x1 y x2 son independientes. ¿Por qué podemos suponer esto? Bueno, podemos suponer que el tiempo que dura funcionando el componente 2 no depende de cuánto haya funcionado el componente 1. Entonces, en este sentido, el tiempo de vida de uno y del otro lo podemos pensar independientes. Igual lo vamos a necesitar fuertemente. Entonces vamos a definimos una variable aleatoria x que sea x1 más x2. Es decir, esta variable aleatoria va a ser la que me va a contar el tiempo total. O sea, va a ser el tiempo que dura la x1 más el tiempo que dura la x2. Entonces, lo que queremos hallar es la mediana. O sea, queremos hallar m, número real, tal que
la probabilidad de que x sea menor o igual que m sea igual a 1/2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a hallar la función de distribución acumulada de la variable aleatoria m. Entonces, sea, para esto, sea t un número real cualquiera. Queremos hallar entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Entonces lo que vamos a hallar es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Bien, esto por definición es la probabilidad de que x1 más x2 sea menor o igual que t. Y esto lo podemos escribir como esta integral, como la integral doble en este conjunto. Los x1, x2 pertenecientes a R2, tales que x1 más x2 sea menor o igual que t. ¿Y es la integral de qué cosa? Bueno, es la integral de la función de densidad conjunta de la x1 y de la x2. Y esto diferencial x1, diferencial x2. Bueno, en un principio no tenemos la función de densidad conjunta, pero en realidad sí la tenemos, porque como x1 y x2 son independientes, y por eso era importante además asumir independientes, sabemos algo sobre su función de densidad conjunta. Sabemos que la función de densidad conjunta en un x1, x2 es el producto de las marginales. La densidad de la x1 por la densidad de la x2 en un valor x2. Y acá vamos a usar que sabemos la distribución de la x1 y de la x2, o sea, las dos son exponenciales. Entonces esto va a quedar e a la x1, e a la menos x1 por e a la menos x2, si x1 y x2 son mayor que 0, y va a valer 0 si no. Entonces ahora podemos plantear la integral que nos importa. Pero antes vamos a hacer un dibujito de cómo funciona esta variable, esta función de densidad conjunta. Entonces hagamos un eje horizontal x1 y eje vertical x2. Y en esta zona de acá, en esta zona que voy a pintar en verde, la función de densidad conjunta es mayor que 0. Y en toda esta otra zona, que voy a pintar en rojo, la densidad conjunta es igual a 0. Entonces vamos a ver qué es lo que, sobre qué conjunto queremos integrar. Queremos integrar sobre los x1 y x2 pertenecientes a R2, tales que x1 más x2 sea menor o igual que t. Entonces vamos a trazar la recta, vamos a trazar esta recta, que es la recta x2 igual a t menos x1. O dicho de otra forma, es la recta x1 más x2 igual t. Entonces, ¿sobre qué conjunto queremos integrar? Queremos integrar sobre el conjunto que voy a dibujar, voy a pintar
con celestito, queremos pintar, integrar sobre este conjunto de acá. Sobre este conjunto de acá. Se lió. Vamos a arreglar eso. X1. Y acá vamos a dar de vuelta con celestito. Vamos a integrar sobre esto. Sobre esta región. Entonces, vemos una cosa. Si t ya hay un valor que ya lo sabemos. Vamos a hacer dos casos. Caso 1. Que t sea menor que 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la ordenada en el origen de la recta esta que escribí, que es x2 igual t menos x1, es como en el dibujo. Entonces, la probabilidad de que x1 más x2 sea menor o igual que t es el área celestita que está marcada ahí. Y como estamos integrando la función de densidad conjunta y en ese caso vale 0, la función de distribución acumulada de la suma de x1 más x2 me da 0. Esto por el dibujito que está ahí. Vamos a hacer entonces el caso 2. De hecho podemos pensar también el caso t menor o igual que 0. O sea, la probabilidad en un punto vale 0, así que no acumula nada, así que podemos pensarlo como t menor o igual que 0. Entonces vamos a hacer el caso t mayor que 0. Entonces voy a hacer un nuevo dibujo. Vamos a hacer unos ejes. X1, eje vertical X2. Vamos a trazar la recta X2. X2, esta es la recta X2, que es igual a t menos X1. Entonces ahora lo que vamos a integrar, de vuelta voy a pintar con verde la parte de la densidad que es mayor que 0. Entonces ahora, cuando pintemos, vamos a pintar con celestito de vuelta el área que sobre la que nos interesa integrar. O sea, vamos a integrar sobre toda esta área. Ahora vamos a estar agarrando parte de la región verde. Entonces, vamos a integrar algo distinto ahora. Calculemos la integral ahora. Entonces, la probabilidad, vamos al azul, la probabilidad de que x, que era la suma, sea menor o igual que t, en este caso, es la integral de este triangulito sobre este triangulito, perdonen, porque no es exactamente la integral del triángulo, sino sobre este triángulo, que es un triángulo que tiene base el segmento 0t y tiene altura el segmento 0t. Entonces, esto es la integral sobre el intervalo 0t. Y si yo fijo un valor de x1 entre 0 y t, la x2 se va a estar moviendo entre 0 y un punto de la recta. O sea que esto es la integral entre 0 y t menos x1 de la función de densidad conjunta. O sea que esto es e a la menos x1 por e a la menos x2 diferencial x2 diferencial x1. Bueno, acá hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, este x1 de acá no depende de x2, así que puede salir para afuera de la integral.
e a la menos x1. Entonces vamos a hacer la integral entre 0 y t menos x1 de e a la menos x2, diferencial x2. Y todo esto, diferencial x1. Bien, esta integral de acá, una primitiva de e a la menos x2, es menos, vamos a integrar esto, e a la menos x1. Entonces, lo que decía, una primitiva de e a la menos x2 es menos e a la menos x2. Y esto lo tengo que evaluar entre x2 igual 0 y x2 igual t menos x1. Y todo esto después lo tengo que integrar con respecto a x1. Entonces, acá evaluamos, nos va a quedar e a la menos x1. Y acá voy a tener, si evalúo en el t menos x1, voy a tener un menos e a la menos t más x1. Y después tengo un e a la menos 0, y tengo este menos de acá, y con el menos que corresponde a Barrow, voy a tener un más e a la 0, que es 1. Y esto lo integro con respecto a x1. Bueno, acá podemos hacer alguna cuenta más. E a la menos x1, cuando lo multiplique por este término, se van a ir los términos que corresponden con x1 y me va a quedar un menos e a la menos t, que eso no depende de x1, y después voy a tener un término que es más e a la menos x1, que eso sí depende de x1. Entonces, integramos ahí, y esto nos queda, ya podemos hacer esta integral. Este primer término es constante con respecto a x1. Entonces esto queda menos e a la menos t por x1. Y después tengo que integrar e a la menos x1, que una primitiva de eso es menos e a la menos x1. Esto evaluado entre x igual 0 y x1 igual 0 y x1 igual t. Si evaluamos acá, nos queda un menos e a la menos t por t menos e a la menos x1, e a la menos t, disculpen. Y después tendría cuando evalúe en 0 este término se va, y este término quedaría un e a la 0, y este menos se cancela con el menos de Barrow, entonces queda un más 1. Y esto podemos simplificarlo un poco, sacando de factor común e a la menos t. Y el primer término tiene un menos, saquemos de factor menos e a la menos t, así me queda un más adentro, 1 menos e a la menos t. Y el primer término sería un t, y el segundo término sería un más 1. Entonces con esto nos queda la distribución acumulada de la suma. Entonces vamos a volver al principio. Voy a escribir por acá. Entonces la función de distribución acumulada de la suma, que la había llamado x, quedó, bueno, vamos a evaluarlo en t, ya que hicimos todas las cuentas con t. Vamos a evaluarlo en t. O sea que esto vale t acá. Valía 0 si t es negativo. Y va a valer 1 menos
e a la menos t por t más 1 si t es mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda resolver, resta, ya que usé la R, resta resolver 1 menos e a la menos t por t más 1. Yo quiero que esto, que es la distribución acumulada, valga 0,5. Quiero hallar cuál es. Bueno, le había llamado m, así que discúlpenme. Vamos a poner m, 1 menos e a la menos m por m más 1. Yo quiero que sea igual a 1/2. Resta resolver entonces esta ecuación. Lamentablemente, esta ecuación no tiene fórmula cerrada, no hay forma de resolverlo analíticamente, pero sí lo podríamos hacer de forma numérica. Entonces, acá les muestro la forma de la función de distribución acumulada, que para los menores que 0 vale 0, y después tiene esta forma, que empieza a crecer relativamente rápido y se aproxima a 1. Entonces lo que querríamos ver es cuál es el punto de corte con la recta igual 0,5. Entonces vamos a poner la recta 0,5 ahí, más o menos 1,67. Lo vemos acá, el punto A tiene altura 0,5 y más o menos es 1,7. Entonces la mediana sería aproximadamente 1,67. Y con esto queda resuelto el ejercicio.